Hola, buenas. Hoy vamos a hablar del crecimiento y decrecimiento de una función y por lo tanto tenemos que hablar también de sus máximos y sus mínimos. Bien, para empezar lo primero que vamos a decir es que es cuándo es una función creciente. Entonces vamos a ver función creciente. Entonces diremos que una función es creciente, una función es creciente si al aumentar los valores de la x, aumentan los valores de la y. Esto quiere decir que si yo tengo x2 es mayor que x1, es decir, yo tengo valores de x mayores que valores de unos que otros, me va a ocurrir que f de x2 va a ser mayor que f de x1. Es decir, los valores de la y van a ser unos mayores que otros. Bien, entonces, en este caso, si se cumplen estas dos condiciones, tengo una función creciente. Bien, a la vez que hemos definido función creciente, podemos también hacer lo mismo para una función decreciente. Función decreciente. Y entonces, definiéndolo de la misma manera, diremos que una función es decreciente si al aumentar los valores de la x, claro, si era creciente, si al aumentar los valores de la x aumentaban, pues aquí al aumentar los valores de la x lo que van a hacer es disminuyen los valores de la y. Es decir, si yo tengo x2 mayor que x1, es decir, tengo valores cada vez de x más grandes que los unos que otros, me va a ocurrir que sus imágenes, es decir, sus i's, aquí van a ser menores. Bueno, pues si se cumplen estas dos, es una función decreciente. Es decir, imaginaros que yo tengo una función cualquiera, hago aquí una representación de un eje de coordenadas, aquí un eje de coordenadas, y represento una función cualquiera, imaginaos que represento esta función, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace el estudio? Bueno, pues yo voy a ver cuándo es creciente y cuándo es decreciente. A ver, una función puede existir, pero no tiene por qué ser una función todo el rato creciente o todo el rato decreciente, va a estar a trozos. Entonces, ¿cómo se estudia? Yo voy a empezar a estudiar los valores de la x desde el menos infinito, que está a la izquierda, y voy a ir desplazándome hacia la derecha hasta llegar al más infinito. Y voy a ir viendo qué es lo que hace la función. Entonces, yo me fijo que cuando empieza en menos infinito, la función va creciendo. ¿Y hasta dónde crece? Hasta aquí. Hasta este punto. Imaginaros que esto es el menos 3. Pues entonces la función está creciendo desde menos infinito hasta menos 3, es creciente. Entonces esto es desde menos infinito hasta menos 3, es creciente. Una cosa, aquí es más fácil porque no hay que poner corchetes, es siempre paréntesis. No hay duda si es paréntesis o corchetes, siempre lo vamos a poner entre paréntesis. Bien, seguimos aquí. Seguimos estudiando la función y nos seguimos desplazando hacia la derecha. Claro, desde el menos 3, ¿qué es lo que está haciendo la función? La función, como veis, va bajando, es decir, disminuye, decrece. ¿Hasta dónde? Hasta este punto.
Imaginar que este punto es, por ejemplo, el 5. Entonces hemos dicho que desde menos 3 hasta 5 la función ha ido bajando, es decreciente. Desde menos 3 hasta 5 es decreciente. Pero aquí, a partir del 5 hasta el infinito, ¿qué hace? Yo si me voy desplazando hacia la derecha, los valores de i cada vez van siendo más grandes. Es creciente, entonces es desde 5 hasta infinito, los valores han aumentado. Bien, pero esto no se puede dejar así. ¿Qué ponemos aquí en medio? En medio tenemos que poner un símbolo matemático que es una U, es esta U, que significa unión. ¿De acuerdo? Siempre se va a poner unión. Sí, es este intervalo unido a este intervalo. ¿De acuerdo? Bien, con esto hemos visto lo que es creciente y decreciente. Y aquí hemos visto que hay dos puntos concretos, que son los que vamos a estudiar ahora. Borramos todo. Y esos dos puntos que he dicho son lo que llamamos máximos y mínimos. Entonces vamos a ver qué es un máximo y qué es un mínimo. Entonces hablamos de máximos. Máximo. Lo primero que tenemos que decir que es un punto. Es un punto, no es un intervalo, es un punto en el que la función pasa decreciente a decreciente. Es decir, yo tengo una función que está creciendo, hasta aquí estoy viendo cómo está creciendo, llega a un punto, en el que empieza a decrecer. Bueno, pues este punto es el máximo. En una gráfica identificamos los máximos porque nos lo vamos a encontrar con que tienen una forma típica, que es lo que se dice forma de montaña. Y, lógicamente, el máximo es la cima de esa montaña. Bien, si esto es máximo, ¿qué es un mínimo? Mínimo. Es también un punto, es un punto en el que la función pasa de... Claro, aquí pasaba de creciente a decreciente, pues aquí va a ser al revés, pasa de decreciente a creciente. Es decir, tengo una función que está decreciendo, aquí vemos cómo está decreciendo la función, y llega a un punto en el que empieza a crecer, va hacia arriba. Claro, este punto es el mínimo. Y si antes tenía forma de montaña, aquí ¿qué es lo que va a tener? Va a tener una forma de valle. ¿De acuerdo? Bien, pues después de haber visto lo que es la teoría de crecimiento, decrecimiento, máximos, mínimos, vamos a poner unos ejemplos en el que vamos a ir explicando todo esto. ¿De acuerdo? Bien, entonces borramos todo, ponemos nuestro primer ejemplo y, claro, tenemos que analizar las cuatro cosas. Tenemos que analizar cuál es la zona de creciente, cuando es creciente, cuando es decreciente, dónde hay máximos y dónde hay mínimos. ¿De acuerdo? Bien, entonces, lo que he dicho antes, vamos a empezar siempre desde el menos infinito, nos vamos a ir desplazando en el eje X desde el menos infinito hacia el más infinito, desde el menos infinito hacia el más infinito, y vamos a ir viendo qué es lo que hace la función. Entonces, yo empiezo en menos infinito, ¿y qué es lo que veo? Según me voy desplazando, la función va creciendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega a este punto. Claro, ¿qué punto es? Pues cuento, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Esto está en menos 5. Entonces la función crece desde menos infinito a menos 5. Es creciente desde menos infinito hasta menos 5. Claro, aquí pasa de creciente a decreciente. Es decir, tenemos la cima de una montaña. Por lo tanto, este punto, que esto está en el 1, 2, 3, 4, esto es el 4. Es decir, hay un máximo
en el punto menos 5, 4. Bien, ¿y qué hace aquí? Aquí la función, según me voy desplazando hacia la derecha, la función va bajando, ¿no? Va bajando, va bajando, va bajando, decrece, hasta aquí. ¿Qué punto es? Este es el menos 1. Entonces es decreciente desde el menos 5 hasta el menos 1. Desde el menos 5 hasta el menos 1. Y claro, aquí de decreciente pasa a creciente. Es decir, tiene forma valle, y entonces ¿esto qué es? Un mínimo. ¿Dónde está este mínimo? Pues está en el menos 1, y este es el menos 1, menos 2. Este sería el menos 3. Entonces hay un mínimo en menos 1, vamos a hacerlo mejor, el 3, menos 1, menos 3. ¿De acuerdo? Claro, ¿qué pasa a partir de que cuando estamos en menos 1 yo me sigo desplazando hacia la derecha y la función que va haciendo sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo hasta aquí? ¿En qué punto estamos? Pues en el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es el 6. Por lo tanto, es creciente desde el menos 1 hasta el 6. Entonces aquí es, ya sabéis que esto se pone una unión, es unión desde el menos 1 hasta el 6. Y esto pasa, tiene forma de montaña, es decir, creciente, decreciente. Esto es un máximo, hay un máximo en el 6, 4. Hay un máximo en el 6, 4. A ver, aquí no ponemos el símbolo de unión, porque los puntos no son unión, ponemos punto y coma, ¿de acuerdo? Bien, ¿y luego qué hace desde el 6 hasta el infinito? Si nos fijamos, la función que está haciendo decrece. Bueno, pues entonces aquí, unión desde el 6 hasta el infinito. Y este es el estudio del crecimiento. Bien, ponemos otro ejemplo. Vamos a ir poniendo varios ejemplos de varios tipos para que nos vayan saliendo cosas diferentes. Lo mismo que antes. Aquí tenemos que poner, tenemos que poner creciente, decreciente, puede haber máximos y mínimos. Estas son las 4 cosas que nos encontramos. Aquí está el menos infinito donde empezamos y aquí está el infinito donde vamos a llegar. Entonces empezamos desde menos infinito, está decrece, 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 hasta aquí. ¿Y este qué punto es? Este punto es el menos 1, menos 2. Entonces decrece desde menos infinito hasta menos 2. Claro, yo me voy aquí y desde aquí, ¿qué es lo que hace la función? Está aquí arriba y sigue decreciendo, decreciendo, decreciendo hasta este punto, que es el menos 1. Entonces sigue decreciendo, unión, desde el menos 2 hasta el menos 1. Y aquí, claro, aquí de decreciente pasa a creciente, es decir, forma valle, por lo tanto, ¿esto qué es? Este es el menos 1 también, es un mínimo. Entonces tenemos un mínimo en el menos 1, menos 1. ¿Qué hace desde el menos 1? Crece, 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 hasta aquí, ¿no? Y este es el punto, esto estamos en x igual a 1. Entonces crece desde menos 1 hasta 1. Y ahora seguimos aquí. Cuando me voy a estar, me sigo yendo hacia la derecha. La función sigue creciendo. Por lo tanto, es unión desde 1 hasta infinito. ¿De acuerdo? Bien, vamos a borrar la primera y vamos a seguir poniendo otro ejemplo más. Vamos a ir poniendo otro y lo mismo que antes. Fijaros que es siempre lo mismo. Yo tengo que poner creciente, decreciente, máximos y mínimos. Bien. Entonces, tenemos que empezar en menos infinito, tenemos que llegar hasta más infinito, y yo empiezo aquí, ¿y qué es lo que ocurre? Que la función aquí empieza en menos infinito y va bajando, 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 bajando hasta aquí. Claro, esto está claro, este es el 0, ¿no? Porque es el 0, 0, este es el 0. Entonces decrece desde menos infinito hasta el 0. Paso a este lado y veo que empieza, decrece, 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 también hasta que llega al infinito. Entonces, unión desde el 0 hasta infinito. Y fijaros que ya no hay nada más, porque no hay crecimiento y no hay máximos y mínimos. Esto se puede dejar como lo dejé aquí abajo, que no puse nada, o también se puede decir
que no existe crecimiento, no existen máximos y no existen mínimos. Insisto, se puede dejar como lo dejé en el ejemplo anterior, que lo dejé en blanco, o se puede dejar decir claramente que no existe. Bien, y nos vamos al último ejemplo. Borramos este de aquí abajo y ponemos el último ejemplo. Entonces, en el último ejemplo, volvemos a lo mismo. Tenemos que hacer creciente, decreciente, máximos, mínimos. ¿De acuerdo? Bien, y como hemos hecho antes, tenemos que ir desde el menos infinito hasta el infinito. Y empezamos. Menos infinito, ¿qué está haciendo la función? Según me voy desplazando hacia la derecha, va aumentando, 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 hasta que llega aquí. Y este punto está en el menos 1, menos 2, menos 3, en el menos 4. Entonces, crece desde menos infinito hasta menos 4. Es creciente desde menos infinito hasta menos 4. Claro, fijaros que aquí ya sé que pasa de creciente a decreciente, tiene forma de montaña, por lo tanto esto es un máximo, que está en el 1, 2, 3, está en el menos 4, 3. Tenemos un máximo en el menos 4, 3. ¿Y qué hace la función? Aquí decrece, 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 decrece hasta aquí. No llega hasta aquí, decrece hasta aquí. Es decir, hasta el menos 1, hasta el menos 2. Por lo tanto, decrece desde el menos 4 hasta el menos 2. Fijaros que desde el menos 2 hasta aquí, que es el 1, no hay función. Estos son trozos en los que no hay función. No existe, por el motivo que sea, pero no existe. Entonces, estoy ya en el 1. ¿Y qué hace desde el 1? ¿Qué hace? Sigue decreciendo, decrece, decrece, hasta que llega aquí. Y este es el punto 3. Entonces, desde el 1 hasta el 3, decrece. Entonces, unión desde el 1 hasta el 3. De aquí hasta aquí, es decir, del 3 al 4, ¿qué hace? Crecer. Bueno, por cierto, luego lo pongo. ¿Pero esto qué es? Esto sí es forma de valle o de crece, crece. ¿Esto qué es? Un mínimo. Hay un mínimo en el 3, 1. Hay un mínimo en el 3, 1. Lo que estaba diciendo antes. Del 3 al 4, ¿qué hace la función? Va aumentando, ¿no? Entonces crece. Entonces será unión del 3 al 4. En este punto que voy a tener un máximo. ¿Cuál será? En el 4, 3. Tengo un máximo en el 4, 3. ¿Y luego qué hace la función? Desde el 4 va bajando, baja, 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 hasta que llegamos al infinito. Entonces es decreciente, unión, desde el 4 hasta el infinito. Bien, y ya estaría analizado. Bien, como veis he puesto 4 ejemplos con bastantes cosas diferentes, pero creo, como veis, son todas hacer lo mismo. Es creciente, decreciente, máximos, mínimos. Empezamos en la izquierda, nos vamos desplazando y vamos llegando hacia la derecha y vamos apuntando lo que vemos. Bien, espero que haya quedado claro y que lo hayáis entendido y hasta la próxima. Adiós.